Hola, ¿qué tal mis pequeños alumnos? Nuevamente con el video, espero hayan pasado unas vacaciones pues muy placenteras, muy gratas, muy tranquilas. Y bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí con los videos de reaccionando al Aprende en Casa. Y bueno, vamos a analizar otro videito. Y pues yo considero quizá para el siguiente, no sé, unos dos más, ya hacerles algo más personal de dibujo que sé que les gusta mucho. Sin embargo, pues también algunas complicaciones se presentan por ahí. Pero bueno, vamos a iniciar con este Aprende en Casa y el aprendizaje esperado. Acuérdense ustedes, aquí se los dejo, es diseñando soluciones técnicas. Y bueno, vamos a ver qué dicen estos maestros de Aprende en Casa que de alguna manera pues veo que se esfuerzan para estar trabajando en ellos. Y bueno, pues sí, es importante que reconozcamos esa parte donde ellos están, perdón, un error técnico, esa parte que ellos pues están esforzando para poder trabajar los Aprende en Casa. Entonces sí es importante que valoremos esa parte. Entonces pues vamos a iniciar. Secundaria, tercer grado. Tecnología. Diseñando soluciones técnicas. Alumnas y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en la que aprenderemos del tema Diseñando Soluciones Técnicas. Con ustedes estará la maestra Sandra Regina Reyes Antonio y el maestro Jorge Ángel Ruiz Martínez. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra. Muchas gracias. ¿Y tú? Todo bien, gracias. ¿Revisamos el propósito? Me encanta que se vea Claro. bien actuado eso. Ya se dijo que el tema de esta sesión es diseñando soluciones técnicas. Pero el propósito que debe guiar nuestra atención el día de hoy es diseñar un proceso, producto o servicio que dé solución a un problema técnico, de acuerdo con los criterios de desarrollo sustentable, por lo que les pido realicen las notas correspondientes del tema, así como las dudas que surjan, y coméntenlas con su maestra o maestro cuando tengan oportunidad de hacerlo. Les recordamos que los materiales a utilizar en la sesión serán un bolígrafo y cuaderno de apuntes, ya que es necesario que todos cuenten con el seguimiento de sus dudas y reflexiones. Sandra, ¿qué te parece si iniciamos con el tema? Perfecto, maestro. Adelante. Como siempre, haremos un pequeño recordatorio del tema anterior, con la finalidad de resaltar los puntos importantes para dar continuidad al tema. Así que recordemos que la contaminación es un problema que perjudica a todos los habitantes de un país. Y parte del problema lo generan los automóviles, por lo que el problema planteado en la sesión anterior está relacionado a la contaminación por combustibles fósiles, tales como el gas, el carbón y el petróleo. Un ejemplo del uso de este tipo de energía es la gasolina, utilizada en los autos que, en su gran mayoría, tienen motores de combustión. El motor de combustión interna o motor de explosión es una máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión, y los gases producidos son expulsados fuera del vehículo a través del escape. Ya lo habíamos platicado. Y en el motor eléctrico no se produce ninguna quema ni explosión, ya que funciona con un conjunto de bobinas y trabaja con inversión de campos magnéticos.
Uno de los inconvenientes del uso de este tipo de autos es el bajo aprovechamiento de la energía. Sin embargo, con las innovaciones que se han realizado a los motores, los autos que se fabrican hoy en día consumen aproximadamente de 4 a 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Lo que implica que a mayor velocidad, mayor consumo de energía. A diferencia de los autos que hace algunos años tenían un consumo de hasta 15 litros. ¿Qué te parece, Jorge, si ahora que ya sabemos qué es un motor de combustión y dónde se utiliza, nos explicas cómo funciona? Perfecto, buena idea. Así que pongan mucha atención, porque hablaremos de algunos términos nuevos para algunos de ustedes y de inicio explicaremos la importancia del pistón. Un pistón es una pieza que forma parte del mecanismo de funcionamiento de un motor y es el encargado de comprimir la mezcla de aire y el combustible. Su funcionamiento se divide en 4 pasos o tiempos. El primer tiempo es de admisión. El segundo se llama tiempo de compresión. Después está el tiempo de potencia. Y por último, el tiempo de escape. Estos tiempos se llevan a cabo porque resulta que cuando el pistón sube dentro de un cilindro, este comprime la mezcla que explota gracias a la chispa de la bujía. Después, el pistón baja y se produce la combustión y finalmente los gases quemados son expulsados cuando el pistón sube. Jorge, te propongo que para que lo tengamos más claro, nos realices un dibujo o esquema del pistón. A ver, que se vea. Sé que eres muy bueno dibujando. Me parece buena idea, pero fíjate que no vengo preparado. Sin embargo, tengo un video que les va a fascinar. Te cambio el dibujo por el video. ¿Qué dices? Me parece muy bien. Te salvaste en esta ocasión de mostrar tus habilidades como dibujante. Adelante con el video, veámoslo. Lo que observan en pantalla es un pistón. Un pistón es una pieza que forma parte del mecanismo de funcionamiento de un motor. Este también es conocido como émbolo. Se trata de un elemento que se mueve de forma alternativa dentro de un cilindro para interactuar con un fluido. El pistón funciona en 4 tiempos. El primero es el de admisión. Este tiempo consiste en que la válvula se abre y el pistón desciende llenando de gasolina y aire el cilindro. El segundo tiempo se llama tiempo de compresión, donde la válvula de admisión se cierra y el pistón sube para comprimir y estrechar a la vez a la gasolina y al aire. Posteriormente está el tiempo de potencia. Aquí la válvula de admisión y de escape se cierran. La gasolina y el aire producen una flama y la bujía lanza chispas. El vapor de gasolina explota y los pistones corren hacia abajo. Por último, se encuentra el tiempo de escape. Aquí la válvula de escape se abre y el pistón va hacia arriba, empujando el humo que observamos en los autos. Este proceso se repite varias veces a un ritmo increíblemente rápido. Así que de ahora en adelante, cuando observes un auto, acuérdate del funcionamiento del pistón. Ok, ya lo había explicado en alguna ocasión. A esto se le llama un ciclo, el ciclo Otto. Y esto porque un fulano llamado Nicholas Otto pues implementó ese tipo de ciclo del pistón para hacer más eficientes los motores de combustión interna, obviamente. Y pues los 4 tiempos que estamos hablando, que es un motor de 4 tiempos, lo pueden ver en algunas motocicletas, lo pueden ver en los vehículos, que es admisión, cuando admite precisamente el combustible, es decir, como una jeringa,
imagínense una jeringa, la jalan, entonces va a admitir aire con gasolina, con el combustible, va a admitirlo y después va a subir y lo va a comprimir. De tal manera que va a generar mayor fuerza en la compresión. Y bueno, cuando la bujía manda una chispa, entonces todo eso se explota, o sea, se quema esa mezcla, y lo que hace es una explosión. Sabemos que cuando hay una explosión, pues hay una expansión. Entonces lo que hace es bajar el cilindro. Baja el cilindro, entonces a ese tiempo se le llama fuerza, ¿sí? Entonces son los tres tiempos que vemos ahorita, que es admisión, compresión, fuerza, que es cuando explota, y vuelve a subir, pero ya se abre otra válvulita donde todo lo que se quemó, todo el humito que tiene adentro, lo va a sacar por el escape. Por medio de válvulas se controla. Entonces, de esa manera funcionan los motores de combustión interna. Hay motores a 2 tiempos. Esos los vemos regularmente en las lanchas, en las podadoras, en las motocicletas. En algunas motocicletas son motores que nada más funcionan como admisión, escape, y bueno, pues ya toda la compresión pues no la manejan tanto en una chispa. Y bueno, pues ya después hablaremos de los motores a 2 tiempos, que también son otro boleto, pero también son muy eficientes y muy rápidos, pero no tienen tanta potencia como los motores de 4 tiempos. ¿Sale? A principios, antes de que Nicolás Soto se le ocurriera implementar el tiempo de compresión, los motores eran a 3 tiempos. 3 tiempos que era simplemente admisión, la fuerza y el escape. Entonces, cuando Nicolás Soto dijo, no, pues vamos a darle un tiempo más al pistón para que alcance a comprimir toda esa mezcla, entonces pues evolucionó los motores a combustión interna, y estamos hablando a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se dio esa innovación tecnológica que hasta hoy en día sigue funcionando. ¿Vale? Vamos a continuar. No cabe duda que los apoyos gráficos son muy importantes para comprender mejor. De ahora en adelante podré explicar y presumir que sé cómo funciona un pistón y la importancia del mismo. Espero que allá en casa tengan la oportunidad de compartir con sus familiares lo aprendido. Y ahora que ya conocemos cómo funciona una parte del motor del auto, debemos recordar que los motores son, en parte, causantes de generar residuos contaminantes. Es por ello que ahora propondremos una alternativa para causar menos daño a la naturaleza y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Consideremos que esta propuesta se comentó en sesiones anteriores, ¿recuerdan? Retomaremos el uso de las baterías de litio, las cuales son utilizadas en los celulares. Estas baterías pueden producir la energía necesaria para mover un automóvil pequeño y ligero, sustituyendo en parte al motor de combustión interna. Actualmente las baterías de litio, también conocidas como ion litio, ya son utilizadas en algunos autos. Sin embargo, el reto consiste en realizar las adaptaciones necesarias a los autos que no cuenten con este sistema. Antes de entrar en materia con la batería de ion litio, mencionemos otras baterías que han sido creadas a lo largo de la historia. Me agrada la idea. Así que, jóvenes, realicen sus apuntes de los nombres de las baterías que mencionaremos, a fin de que ustedes investiguen un poco más acerca de ellas y analicen en qué objeto han sido utilizadas. ¿Tienen todo listo? Veamos. Un tipo de baterías son las de Volta. Estas se usaban como electrodos zinc y cadmio, llegando a obtener hasta 1.1 voltios. Otro tipo son las de plomo ácido, que son utilizadas en algunos autos produciendo 2 volts cada una, por lo que suele colocar hasta 6 para producir los habituales 12 volts.
No podemos dejar de mencionar las baterías de níquel-hierro, níquel-cadmio y las de níquel hidruro metálico. El problema de estas baterías consiste en que contienen metales tóxicos, el plomo y el cadmio. Por último, las baterías de litio, también conocidas como ion litio, ofrecen al menos 120 vatios hora por kilogramo y un voltaje mayor de 4.2 volts. Hay que tener en cuenta que las pilas alcalinas clásicas como las AA solo ofrecen 1.5 volts. Esto último es importante, ya que acaban de escuchar la razón por la cual las baterías de litio son tan compactas y los teléfonos celulares se han aligerado tanto. Fíjate, Sandra, que en referencia a las baterías de litio, a algunos de mis alumnos en su momento me preguntaban por qué las baterías explotan. Y considero que es una pregunta a la que debemos dar respuesta, ya que seguramente allá en casa algunos de ustedes tendrán la misma duda. Sí. Tienes mucha razón. Bueno, la explicación es la siguiente. Resulta que las primeras baterías comerciales de ion litio usaban litio como ánodo, titanio y azufre como cátodo, y como electrolito el perclorato de litio disuelto en dioxolano. Pero encontraron un gran problema. Resulta que cuando las baterías se sobrecalentaban, llegaban a explotar. Pero como la mente científica e investigadora del ser humano siempre está activa, descubrieron que lo que sucedía es que tras cada ciclo de carga y descarga se iban formando dendritas de litio que traspasaban la barrera de electrolito hasta llegar al cátodo, produciendo así un cortocircuito. Estaba claro que el ánodo perfecto tendría que ser de litio. Ahora faltaba descubrir el cátodo perfecto. Es por ello que en 1985 se descubrió el coque de petróleo. Este es un material de carbono que presenta dominios no cristalinos grafíticos en capas. Entre unos y otros se acomodan los iones de litio de forma muy eficiente. En 1991 surge la... A ver, déjenme explicarlo en palabras que ustedes podrían entender. Todas las baterías funcionan con una reacción química. Ya sea las de Volta, las de plomo ácido, o sea, todas generan una reacción química, es decir, los dos polos entre ellos se están comunicando y bueno, estos al estarse comunicando, esos dos elementos, cualquiera que sea, pues van a generar energía que se va a ir acumulando precisamente en la batería. A mayor eficiencia, ¿sí? A mayor eficiencia de esas baterías para generar mayor cantidad de corriente, pues obviamente también los elementos serán mayores sensibles, es decir, acumulan mayor energía, pues obviamente son más sensibles a estallar, porque incluso no nada más las baterías de litio son las que estallan, todas las baterías corren ese riesgo. Sin embargo, pues a menor voltaje, pues obviamente menor el riesgo. Me ha tocado observar las baterías de los automóviles cuando les están cargando de más energía, pues obviamente llega el momento que también estallan. Todas las baterías tienen esa particularidad. Son mezcla de químicos, esos químicos generan electrolitos, es decir, generan energía, y esa energía acumulada, si rebasa, pues obviamente estallan. Si se juntan también los polos, pues obviamente generan un cortocircuito y explotan. Básicamente tienen el mismo principio todas las baterías, lo que cambian son los elementos químicos, para que hablar en palabras pues que se puedan entender. Obviamente ya con la maestra de química, pues ya pueden preguntarle cuáles son los elementos, qué elementos los componen uno y otro, y bueno, ya meterse más adentro de todo ello.
Pero a palabras mundanas es eso. Todas las baterías generan una reacción química que genera electricidad y obviamente también hace que la acumulen. Si se acumula de más o ocurre un choque entre los iones, pues va a explotar. Todas. Ya sea una batería alcalina, ya sea una batería de ácido, una batería, cualquier tipo de baterías, chocan neutrones y electrones, chocan, ¿sale? Entonces, la actividad precisamente, investiguen tipos de baterías y la aplicación para ese tipo para qué tipo de aplicación se genera en cada uno de los elementos. Es decir, una batería de ácida generalmente se usan en los automóviles, son baterías que, bueno, pues, son muy eficientes y les llaman acumuladores. Son acumuladores porque acumulan ese tipo de energía basado en volts o amperios. Entonces, hay distintos tipos de baterías y, bueno, esas baterías, ¿a qué utilidad se implementan? Si yo meto una batería de litio a un vehículo, obviamente puede ser muy difícil porque a final de cuentas, bueno, un vehículo actual, un vehículo que no sea híbrido, obviamente esas baterías pues son muy sensibles. También hay que considerar también las temperaturas en las que están esas baterías, o sea, el calentamiento también genera problemas para ellas. Entonces, si se lo meten a un vehículo que no sufra tanto calentamiento porque no tiene una combustión interna y ese calor que están emanando, pues es gracias al que algo se está quemando adentro. Entonces, pues obviamente por eso ponen una batería de ácida y con sus placas fuertes y todo, que no tengan cortocircuito. Si meten una de litio en un vehículo que no genera tanto calor, porque al final de cuentas un automóvil eléctrico no va a generar tanto calor en su motor, entonces sí pueden meterle una de litio. Pero bueno, obviamente también la capacidad de las baterías debe ser mayor eficiente para que tengan mayor durabilidad o mayor productividad el automóvil. Si le meten una batería que tenían tecnologías anteriores, pues obviamente van a llegar a la esquina de su casa y ya se les bajó la batería, tienen que empujarlo a regresar, conectarlo a la corriente eléctrica y tardar 8 horas para volver a llegar a la esquina. Entonces, para que consideren eso. Esta es la primera actividad. Los tipos de batería y la aplicación que tiene cada una de ellas a cada tipo de artículo. ¿Sale? Bueno, continuamos. Batería de ion litio, comercial con ánodo de óxido de cobalto litio y cátodo de coque, garantizando que las baterías tengan efecto memoria. Es decir, cargar las baterías sin... Es que aquí el problema que yo veo en esos Aprende en Casa es que los maestros tienen un apuntador y están leyendo todas esas especificaciones, pues realmente que están dando datos que se manejan ya a otro nivel que no es secundario. Creo que esa es la parte que más he criticado respecto a estos Aprende en Casa. Sin embargo, para empezar a aprender esas terminologías tenemos que aprender lo básico, tenemos que entender lo básico. Y lo básico de las baterías que tienen dos polos, esos dos polos en su interior están generados por unos elementos químicos que tienen en su interior y esos hacen generar y acumular la energía. Entonces ellos pues lo están leyendo y creen estarlo explicando. Realmente sí es lo que más critico de esos Aprende en Casa, que bueno, no se basan y aparte cumplen todo el requerimiento. Es tan sencillo, muchachos, esto de diseñando soluciones técnicas. A un motor de combustión interna se le puede poner un motor eléctrico con una batería que tenga mayor eficiencia para que puedan llegar más allá de la esquina, a 2 esquinas o a 3 esquinas. Y bueno, a final de cuentas, eso es una innovación que pues puede ayudar a una solución técnica, una solución a esa necesidad que tenemos de no contaminar tanto. Entonces, es tan sencillo el tema como eso. Pero bueno, sí, a veces hasta a mí me
me incomoda un poco que estén hablando tantos términos. Y si yo me atrevería a preguntarle a cualquiera de los maestros, a ver, explícame qué son todos esos, a lo mejor es de lo que leyeron, entonces pues yo no lo veo muy práctico. Digo, respetando lo que hacen los maestros, porque es un trabajo, conozco mucho y aprecio mucho a la maestra Sandra, pero sí necesitan dar elementos más básicos para ustedes, que lo razonen, que entiendan lo que es nada más el funcionamiento de una batería y qué es lo que hace una batería internamente y qué es lo que le da la eficiencia. Obviamente son los elementos que contiene. ¿Sale? Vamos a continuar, que siguen leyendo del apuntador y aparte sus actuaciones tan... Esperar a que se hayan descargado completamente, sin miedo a que la batería se vicie. Actualmente se producen baterías de litio de cátodos todavía más eficientes, ya que el óxido de cobalto-litio se ha sustituido por el de fosfato de hierro-litio, haciéndolas más baratas de producir. Y pueden durar hasta 10 años si se carga a diario, cuando normalmente no sobrepasaban los 3 o 4 años. También tienen carga rápida, ya que en 2 horas cargan hasta el 95% de su capacidad. Obviamente todos esos elementos pues, van mejorando, van haciendo investigaciones y van implementando, haciendo pruebas para poder hacer una batería más eficiente en cuanto a su carga, su alimentación y su descarga. Entonces, sí, han hecho elementos más mejores, más eficientes. Sin embargo, creo que es darle muchas vueltas a este asunto de las baterías. Sí es importante que entendamos que los vehículos es un artículo que es de primera necesidad, aparte de ser un lujo para muchos, también es necesidad. Y bueno, a final de cuentas sí tenemos que entender que debemos ir mejorando lo que estamos usando y desechar lo que ya no es sustentable. Pero a fin de cuentas esa es la solución que se está proponiendo, porque bueno, volvemos a lo mismo, están implementando elementos que son más contaminantes, tienen mayor eficiencia pero son más contaminantes, y esa es la propuesta que están leyendo los maestros desde el apuntador. O sea, realmente tenemos que también ser críticos en lo que estamos explicando o lo que estamos enseñando. Creo que este video sí es uno de los que más me está causando problemas, porque si yo soy un alumno de secundaria, pues obviamente ¿qué es lo que va a pasar? No voy a entender mucho, o sea, voy a entender, o a lo mejor si entiendo algo va a ser el 20% de lo que están ellos leyendo, porque ni yo a veces leyéndolo lo entiendo a la primera. Son muchos datos, muchas especificaciones, pero no están dando un razonamiento. Entonces yo les pido, muchachos, que sí vean los videos y van a surgir muchas dudas, pero dudas de lo que entiendan. O sea, vamos, ¿a qué me refiero? Cuando yo veo algo y entiendo mi duda, es porque estoy razonando lo que estoy viendo. Pero si nada más me están dando datos, pues obviamente voy a tener todas las dudas, incluso del entendimiento, de la comprensión del tema. ¿Sale? Las baterías. Repito, las baterías en su interior tienen elementos que hacen una reacción química. Todas. Y esa reacción química depende del voltaje que van a generar. Obviamente, si son más sensibles a esa reacción, van a generar más energía. Si son elementos más económicos, obviamente, y más eficientes, pues qué mejor, es lo que se está investigando para hacer baterías más eficientes. Entonces, de ahí parte todo. Simplemente la actividad. Ustedes me dicen, maestro, hay baterías de esto que se ponen tal lado. ¿Por qué se ponen tal lado? Ok, batería de esto se pone en tal lado, se usa en tal aparato, porque se utiliza en tal aparato. Y eso básicamente es lo que vamos a entender, el en dónde y el por qué se ponen en ese aparato. Y bueno, pues ya si salen algunas investigaciones que están buscando la mejoría, pues en qué consiste esa mejoría. Pero bueno, vamos a hablar con algo
es más económico, que es más eficiente, que es más práctico, que es más fácil obtener. No sé, esos son los avances que se están investigando para obtener mejores baterías. Y la idea es poner un motor eléctrico al vehículo. Esa es la idea principal. Esa es la propuesta que se está dando en una solución técnica: quitar el motor de combustión interna, el que consume combustible fósil, consume gasolina, lo quitamos, aunque ya consumen poco, y bueno, ponemos un motor eléctrico. Ya, esa es la solución técnica. ¿Vale? Ahora que ya identificamos cómo se conforma una batería de litio, proponemos que estas sean utilizadas en los autos que ya no son tan nuevos. Algo importante de mencionar es que los autos pueden ser utilizados en cualquier contexto. Claro, siempre que haya tierra de por medio. Así que recuerden que el contexto se refiere al entorno físico, natural y social que rodean o condicionan el lugar donde vivimos. Y por ello existe una gran diversidad de autos. Sus diferencias consisten en el uso para el que fueron creados. De ahí sus diferentes capacidades, atributos de carrocerías y el tipo de motor y combustible que utilizan para un buen funcionamiento. ¿Qué les parece si, para que la idea quede un poco más clara, observamos el siguiente video? A ver, vamos a ver si pongan mucha atención, porque en la próxima sesión realizaremos un prototipo. Baterías de litio. Es común que encontremos autos de todo tipo, formas, tamaños y colores circulando por todas partes, principalmente en las grandes urbes. Pero, ¿has observado cuánto ruido hacen y cuánto contaminan? El motor es el corazón de todo automóvil y es capaz de transformar en movimiento la energía proveniente de la combustión de sustancias adecuadas, denominadas combustibles. Los principales elementos nocivos que se encuentran en los gases de escape son el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. Todo automóvil cuenta con una batería. Esta es la encargada de acumular y suministrar la corriente eléctrica necesaria para que el auto pueda funcionar con normalidad. Las baterías pueden ser diferentes dependiendo su origen de fabricación. Las más conocidas son las baterías de iones de litio con 2 o 3 celdas de energía diseñadas para el... Ok, el automóvil únicamente necesita la batería. Un automóvil normal únicamente necesita la batería para el arranque, porque en cuanto el motor arranca, o sea, es decir, cuando el motor vamos a activarlo girándolo, algo así como que le damos tantitas vueltas y se va a activar, o sea, obviamente va a empezar su ciclo de combustión, etcétera, y el automóvil arranca. Si yo ese motor le pongo un generador de corriente, un alternador de corriente, obviamente el mismo generador, el mismo motor va a girar, va a generar su propia corriente para que tenga a las bujías y genere esa chispa que hace que explote el motor, que explote la cámara de combustión, que haga la fuerza. Entonces, la batería que hoy en día usan la mayoría de los vehículos es simplemente para el arranque y ya pues mantener la sustentabilidad y no todo se le deje al generador. Sin embargo, están hablando mucho de las baterías, pero o sea, en el caso de ponerse un motor eléctrico a un vehículo, en todo momento va a estar usándose, es decir, lo único que va a activar ese motor es la batería. Entonces tiene que estar consumiendo esa energía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no es la misma utilidad de las baterías actuales en los motores que las baterías de un motor eléctrico, porque ahí dependen totalmente de las baterías, no dependen de nada más. O sea, para hacer girar un motor que tenga fuerza y mueve el vehículo,
requiere de las baterías. Los motores de combustión interna únicamente lo requieren para el arranque, ¿sale? Igual son más ruidosos porque obviamente está explotando internamente las cámaras de combustión, por eso hacen ruido los motores, por eso en sus escapes se está escuchando el ruido. Los motores eléctricos pues generan menos ruidos porque es como prender la bomba del agua, simplemente se activa el motor y sube la bomba. Básicamente eso es lo que es, o sea, la utilidad de cada una de ellas. No es la misma utilidad un motor eléctrico a un motor de combustión interna, la batería. Es decir, no todo depende de ello, ¿vale? Ok. Almacenamiento de energía eléctrica. Si comparamos las baterías tradicionales con las baterías de iones de litio, resaltaremos que estas últimas se cargan más rápido, duran más y tienen una densidad de potencia más alta, lo que hace que la batería sea más ligera y tenga una mayor duración. Cuando se carga la batería, los iones de litio se mueven del electrodo positivo al negativo a través del electrolito, uniéndose al carbono. Durante la descarga, el proceso es opuesto, es decir, los iones de litio se separan del carbono para unirse de nuevo al ánodo. El proceso de carga en la batería de litio se realiza conectando la batería a una fuente de energía externa. Algunos iones de litio abandonan el electrodo positivo, es decir, el cátodo, que habitualmente es de óxido de cobalto y litio, y fluyen hacia el electrodo negativo, es decir, el ánodo, que generalmente es de grafito, a través del electrolito. Los electrones también fluyen desde el electrodo positivo al negativo, pero lo hacen a través del circuito externo. Cuando los iones de litio llegan al grafito, se insertan entre las capas atómicas de ese material, donde se recombinan con los electrones. Y así es como el litio es depositado. Cuando los iones dejan de fluir, es porque la batería se encuentra completamente cargada. Pensar en verde no solo es preocuparse por el planeta y todo lo que en ella habita. Más bien, es tomar acciones encaminadas a realizar actividades cotidianas que ayuden a beneficiar al medio ambiente. Es por ello que los autos que no contaminan son el futuro. Tal es el caso de los autos eléctricos, cuyo motor es capaz de convertir la energía de una batería en energía mecánica. De acuerdo con sus características, los autos eléctricos se dividen en híbrido, híbrido enchufable, de extensión de rango y eléctrico puro. Algunas de las características son: un coche eléctrico no contamina porque no necesita combustible. No produce contaminación acústica, ya que son muy silenciosos. Se ahorra en mantenimiento, ahorran en espacio y, por supuesto, ofrecen una mayor eficiencia. Así que de ahora en adelante, si piensas adquirir un auto y cada que realices tus actividades cotidianas, piensa en verde. Después de ver el video, ¿Cuánto cuesta uno? Mañana nos compramos uno y además les disparo un carro eléctrico a todos. Para que, bueno, pues, igual de alguna manera no son tan económicos. Todas esas nuevas tecnologías están muy bien, son pensar en verde, dicen los maestros. Sin embargo, también hay que pensar en la realidad. Ya lo había comentado en algún video anterior, obviamente esa energía eléctrica también genera producir energía eléctrica desde una planta. ¿Y por qué no comenzar desde las plantas para que la energía eléctrica también sea más eficiente y ya podamos usar esos vehículos? Obviamente los costos también tienen que ser reducidos. Sí, está muy padre traer un automóvil híbrido o un automóvil que use gasolina y que use energía eléctrica o simplemente energía, pero los costos son muy altos.
Y bueno, pues estamos hablando de que si en una provincia europea, no sé, en un país de primer mundo, quizás sea una situación pues que sí se puede subsidiar o se puede considerar. En un país subdesarrollado pues es un poquito más difícil. Entonces tenemos que hacer también propuestas alternativas y no simplemente que es lo mejor, sí, pero hay problemas, hay soluciones alternativas, el uso, reducir el uso del vehículo, ahorita que estamos con la pandemia, pues creo que no ha habido mucha contaminación porque bueno, al final de cuentas, pues los automóviles no están moviendo mucho, entonces pues a lo mejor las oficinas en casa, los trabajos en casa, pues hemos observado que también es una manera ecológica de hacerlo, aunque se use electricidad para estar transmitiendo todo este tipo de imágenes, videos y conferencias que estamos realizando actualmente. Es decir, más allá de todo, de hacer una propuesta, de veras, lo vimos en el video anterior, donde vimos un análisis de lo que era la propuesta. O sea, se tiene que hacer desde un análisis, no simplemente decir, perdón, hago un teletransportador y ya con eso soluciono. ¿Y con cómo hago el teletransportador? Pues no sé, con baterías de litio. No, o sea, es hacer una propuesta que realmente valga la pena. Y dependiendo la comunidad, es la propuesta que verdaderamente valga la pena a esa solución técnica. Aquí en México, sí, pueden suplirse los automóviles de combustión interna con los automóviles eléctricos. El problema es la economía. Y bueno, pues yo creo que podría haber más soluciones técnicas. A lo mejor poner una especie de filtrados en los automóviles. Hoy en día son los convertidores catalíticos, que es una pieza que va en el escape del automóvil y bueno, está filtrando electrónicamente y de alguna manera haciendo algún tipo de reacciones para que el escape emane menos contaminantes. Es un filtro, sí puede ser una buena propuesta. Otra buena propuesta es mejorar los combustibles, hacerlos más eficientes, más pues menos contaminantes. De hecho, esa propuesta ya se implementó. Redujeron el uso del plomo en las gasolinas y al liberarla del plomo, pues obviamente esas partículas pues no estaban tan en el aire y eran tan nocivas. Entonces, sí es hacer ese tipo de propuestas. Entonces, la actividad 2, muchachos, que vamos a realizar, ya le vamos a decir adiós a la maestra Sandra. Adiós a la maestra Sandra y al maestro, porque de alguna manera pues ya entendimos cuál es el aprendizaje esperado. Es darle más vueltas y vueltas y vueltas, explicar lo que pues me están dejando con más dudas en cuanto a lo que me están diciendo, pero hay que hacer propuestas. La siguiente actividad es precisamente que ustedes hagan una propuesta. No de los automóviles, ya olviden los automóviles, ya vamos a quitar tantito de los vehículos, los vamos a dejar en paz, pobrecitos, y vamos a hablar de una solución técnica. Vamos a diseñar una solución técnica y por ejemplo la solución técnica también puede ser en cuanto al tráfico. ¿Qué solución podemos dar para evitar también tanto congestionamiento vehicular, tanto tráfico? Entonces es también un diseño de una propuesta técnica a un problema tecnológico que son los automóviles. Entonces dejemos los vehículos, pero bueno, ¿qué hay con el tráfico? Y eso sí lo pueden proponer ustedes, sí lo pueden más o menos tener una idea. Obviamente no la quiero tan desarrollada, simplemente, maestro, tengo esta idea. ¿Cómo ves? Si bueno, no quiero darles ideas porque al final de cuentas van a repetir lo mismo, pero voy a dar un ejemplo que ya no pueden usar. Ya saben que conmigo les doy el ejemplo, usen otro ejemplo. No sé, postes eléctricos, postes, no sé, inteligentes, los cuales que a ciertas horas del día pues se oculten y a otras horas del día pues se suban para que los vehículos pues tengan esa afluencia, o de plano eliminar los topes, porque bueno, los topes también generan mucha contaminación.
y es algo que pues no lo están viendo y es una propuesta, una solución técnica, eliminar los topes, porque los topes, cuando se detienen los vehículos y reinician, obviamente están consumiendo más combustible del que propiamente deben generar. Entonces es más sencillo aún que ponerle, que decir, invierte, no sé, 300, 400 mil pesos en un vehículo que sea eléctrico, a decir, quito el tope que está fuera de mi casa y bueno, pues hago conciencia de que la gente pues tenga cuidado al transitar por ella. Eso sería mucho más económico, creo que sería una mejor propuesta. ¿Sale? Entonces, espero sus actividades para este video y pues nos estamos viendo. Qué bueno que ya regresaron de vacaciones, qué bueno que ya estamos aquí, estamos en plenos calores y pues muchachos, vamos por la recta final y yo espero que ya estemos más cercanamente, estemos más cerca de esa llegada a clases. Ya no tarda mucho, ojalá y sea antes de finalizar ciclo escolar, yo deseo que sí y espero que sí. Es más, creo que sí. Entonces, pues les mando mis saludos, sigan usando el cubrebocas, independientemente que ya está más relajado todo esto, sigan usando, ¿vale? Sigan lavándose las manos, también cuídense de las infecciones estomacales, que con los calores se ponen más a tono, ¿sale? Y pues bye, ¿vale? Espero sus actividades no se hagan.